Tenemos que tener mucho cuidado en esta religión, como en otras, porque las personas se obsesan. Esto para un palero significa de que todo lo que le suceda tiene que ver con la brujería o con los espíritus que se lo están proporcionando. Queremos decir que siempre esta religión ayuda a las personas, siempre y cuando usted sepa lo que está haciendo. Si usted no sabe trabajar y usted va a limpiar el encombo o el cuerpo de una persona, usted va a recoger lo que él tenía. Por eso el palero tiene que saber trabajar para después limpiar su encombo, su cuerpo, de las malas corrientes que le ha proporcionado hacer cierto tipo de trabajo. Muchas veces los paleros trabajan ocultos y se dice que en el tiempo de antaño, en el tiempo Congo, esta religión fue perseguida y muchos ganguleros o paleros se mantenían en anonimato. No se sabían que ellos eran paleros. Sin embargo, hoy en día las personas presumen de que ellos son ganguleros, mayumberos o paleros. Muchos alardean de lo que son y sin embargo desconocen muchos puntos que existen en estas manifestaciones. Una vez más, espero que mis consejos sean buenos para personas inteligentes que comprendan la realidad cierta sobre esta religión. Claro que es importante, como cualquiera le gustaría tener un macuto, un resguardo o una pieza religiosa para ello estar protegido. Eso le gusta a todo el mundo. Pero si usted, un palero que no sabe, pero él aparenta de que sabe, le da una pieza a usted religiosa, esa pieza con el tiempo lo puede estar uriando o comiéndoselo usted y perjudicando hasta su propia familia. Por eso es importante saber dónde vamos a estar. Claro que esto va a ser un problema grande porque quién sabe quién es el verdadero y quién es el falso. Los falsos se comportan como los verdaderos, pero el falso siempre va a estar alardeando de lo que es o de lo que sabe. Usted no puede estar en esta religión para tener una enganga y hacerle trabajo a todo el mundo que simplemente discuta con usted. Si yo fuera a hacer brujería a los que discuten conmigo, fuera un problema para mí. Yo simplemente me defiendo de aquel que me vaya a hacer daño con esto mismo, porque no existe trabajos que quiten otros trabajos si no son trabajos del mismo palo mayombe. Esto quiere decir que si le hacen una brujería a usted en el palo mayombe, solo un palero se lo puede quitar. No existen santeros, ni babalaos, ni otras religiones que lo pueda quitar. Simplemente con los tratados o convenios, patipembas o firmas o signos religiosos, quitan lo mismo que le han echado a usted. Si este palero que usted va es tan fuerte o tan poderoso como el que le hizo el trabajo. Si no, se va a ir no solo con la brujería que le han echado a otros paleros, sino también con el mal trabajo que le hizo esa persona. Una vez más, escuchen, porque el que escucha llega viejo. Si usted no escucha lo que le están diciendo, no yo que sé nada, porque yo no creo que yo sepa nada, pero sí he visto en diferentes páginas ahí lo que existe. Y porque usted cante o porque usted sea conocedor de un poco del dialecto, no quiere decir que usted se la sabe toda en esto. Las personas tienen que aprender mucho y mucho sobre esta religión. Y por eso este programa se está dando a todo
para que tengan conocimiento de lo que es Palo Mayombe. A todas aquellas personas que están interesados en esta religión, ya pueden estar comprendiendo mucho más desde que están visitando esta página del Tate Iraca Batalla Mundo, que ha sido el único programa por todos los tiempos que ha explicado con lujo de detalle los pasos que se están viviendo en esta religión. La mayoría de los paleros se dedican a hacer el mal. Aquellos que entran pinos nuevos y que se hacen tatas, enseguida quieren coger la ganga para hacer mal. Eso está malo. Usted hágale daño al que le hace daño, pero si usted no le hacen daño, ¿para qué usted va a hacer ningún daño a nadie? Al final eso va a repercutir en usted cuando usted incumpla estas reglas conga. Cuando usted ofrezca algo a los espíritus, cúmplalo y no esté ofreciendo más de lo que usted puede dar. ¿Qué más le puedo decir? Pudiera estar hablando toda la vida sobre esto, con 43 años que tengo de experiencia. Y empecé a rayar a los 15 años y no me escondí para hacerlo. Llamé a todo el mundo y lo hice. Salam aleikum para todos los tataitas allá y en Gueyo. Batalla. Iraca, batalla mundo.